¿Dónde estoy? Sí. Entonces, pues el tema sí no es ninguna continuación de ninguno o es la continuación de todo, pero son estructuras que ya hemos visto. Es el sistema ventricular y los órganos circunventriculares. El sistema ventricular, pues ya lo conocemos, ya lo hemos visto a través de todos los temas, ya que como el sistema ventricular, pues a nivel del cerebro anterior, del prosencéfalo, es lo que va a quedar con las estructuras definitivas de lo que es la luz del tubo neural, que pues se va a formar de acuerdo a las estructuras que van dando lo que es la pared del tubo neural. Pues obviamente el más amplio es la cavidad que tiene que ver o está relacionada con el del encéfalo, que son los hemisferios cerebrales, que es la porción o lo que más crece o más ocupa espacio dentro de la parte anterior. Empezamos de abajo hacia arriba, haciendo un resumen de las estructuras que provienen de la luz del tubo neural. Entonces, recordamos que a nivel de la médula espinal lo que quedaba era un espacio bien pequeño que era el canal medular, que es lo que vemos en la parte inferior de la imagen, que es lo que está en la mitad de la médula espinal. Luego este espacio se continúa o se comunica con el cuarto ventrículo, que es este señor que está aquí, que está entre la protuberancia, la parte superior de la médula elongada y por detrás, como se puede apreciar, el cerebelo. Entonces esa es la cavidad del cuarto ventrículo, que tiene forma romboidea, tiene un techo, tiene un piso, ya lo vimos. Se comunica con el espacio subaracnoideo por tres orificios, los orificios de Luzca, que son los que quedan en las dos extremidades, en los dos cachitos laterales de los triángulos, y el de Magendie, que está aquí en la parte inferior. ¿Okay? Generalmente ya se saben las estructuras que están relacionadas con ella, el piso, el techo y todo lo demás. Luego este se continúa, disminuye nuevamente la luz y se continúa con el conducto del mesencéfalo o el acueducto de Silvio, que obviamente es el que atraviesa el mesencéfalo, para unirse con el tercer ventrículo, que el tercer ventrículo pues, es la cavidad del diencéfalo, que tiene el huequito porque está la herencia intertalámica, y este a su vez se comunica por estos agujeros que están aquí, que son los agujeros de Monroe, con los dos ventrículos laterales, por eso son 4 ventrículos. 1, 2, generalmente el derecho creo que es el 1, el izquierdo el 2, 3 y 4. Y ahí están los cuartos ventrículos. Los ventrículos laterales, como ustedes pueden ver, pues son los más grandes, uno derecho y otro izquierdo. Están dentro de cada hemisferio cerebral, tienen forma de C, porque pues van a crecer en la misma dirección, en la forma que crecen los hemisferios cerebrales. El cuerpo es el que se encuentra en la mitad, que es el lóbulo parietal, se encuentra en el lóbulo parietal. Se va a comunicar, como ya dije, con el tercer ventrículo por los agujeros de Monroe, que son estos. Entonces, para que se ubiquen las estructuras que hemos visto, por detrás de él viene el fornix, la columna de fornix, inmediatamente donde está el agujero interventricular, es que las columnas doblan o se dirigen hacia abajo y hacia la parte inferior. Ok, por delante de ellos está por delante del tercer ventrículo está la lámina terminal, eso lo vimos en la clase pasada cuando les di los límites del tercer ventrículo. Luego tenemos el asta anterior, que está formada por la parte superior del cuerpo calloso, está dividida entre ellos por el septum pelúcido, que es el que lo divide aquí, que el septum pelúcido es el que vemos por arriba del cuerpo calloso cuando hacemos un corte longitudinal. Y tenemos una asta posterior que se va hacia el occipital, que es un poco más estrecha, y el asta inferior,
o temporal, que se dirige hacia abajo y hacia adelante, y pues que está dentro del lóbulo temporal. Dentro de los ventrículos, de todo el sistema ventricular, va a circular el líquido cefalorraquídeo, que por los agujeros de Luz-Cohen-Magendie, como dije, se va a comunicar con todo el espacio subaracnoideo, tanto del encéfalo como de la médula espinal, y también se va a circular dentro de la médula espinal por el conducto ependimario de la médula espinal. Entonces, sí, es el resumen de los ventrículos, que pues, ya lo habíamos visto cuando vimos cada una de las partes del sistema nervioso. Ese es el resumen del tercer ventrículo, luego el que de líquido cefalorraquídeo pues será un poco más detallado. Y en relación a al sistema ventricular tenemos los órganos circunventriculares. Porras, es que está ahí mismo. ¿Qué entiende usted por circunventriculares? Ya, son órganos que tienen, ¿cómo era? A ver, son órganos que tienen barrera hematocefálica, pero por poca irrigación inervada. Ajá, algo así, o era al revés. Y eran ocho órganos que se dividían en 4, 3 y el restante. Y ahí uno de esos era el área postrema. ¿Me dejó en visto? Sí. Pero si usted escucha la palabra circunventriculares, ¿a qué le suena? Que están rodeando al ventrículo. Circum de circular, ventriculares de ventrículos. Uh-huh. Están en la circunferencia o alrededor de los ventrículos. No es de uno, sino de varios ventrículos. Entonces son órganos que, pero esto tiene la idea, pero como al revés. Recuerdan que la barrera hematocefálica es la forma o la estructura que tienen los capilares del sistema nervioso central, que era un endotelio que no es fenestrado, con unas uniones estrechas, con una lámina basal, con unos pericitos, y luego más externamente una otra capa que está formada por los pies de los astrocitos. Bueno, en estos órganos circunventriculares no existe la barrera hematocefálica. Los capilares son fenestrados y en esos puntos hay intercambio de moléculas de tamaño más grande con el sistema sanguíneo principalmente. Entonces es al contrario. En las áreas donde están los órganos circunventriculares no existe la barrera hematocefálica o no está formada la barrera hematocefálica con todos los elementos que están formados en el resto del sistema nervioso central. Lo vamos a dividir en dos grupos, en órganos de los sentidos, no sé por qué le pusieron, pero se llaman órganos de los sentidos el primer grupo, y órganos de secreción, según su función. Faltó una R. Dentro de en las dos. Claro, porque no te pegué. Entre los órganos de los sentidos tenemos el área postrema, el órgano vascular de la lámina terminal. Ya ustedes por el nombre pues van sacando dónde se ubican, que es lo que me interesa a mí, que lo ubiquen. El órgano subfornical de fornix, no de fornicación. Dentro de los órganos de secreción está el órgano subcomisural, la hipófisis, la eminencia media y la glándula pineal. La hipófisis, la eminencia media y la glándula pineal. Obviamente, estas estructuras pues ya la vimos dentro de lo que fue, o la mencionamos al menos, de la formación del diencéfalo. Ok, otros, en algunos textos u otros autores van a incluir los plexos coroideos como órganos circunventriculares y otros que se me olvidan. Entonces, aquí está la ubicación de los órganos circunventriculares. Básicamente están alrededor del tercer ventrículo y relacionados con el cuarto ventrículo, pero básicamente están rodeando lo que es el tercer ventrículo. ¿Ok? Si lo vemos en una resonancia, lo vamos a encontrar aquí.
Ya los vamos a ubicar. Entonces, el área postrema, okay. El área postrema, pues es el más caudal de todos los órganos circunventriculares y lo vamos a encontrar en esta área, en esta pieza anatómica sería el número 8, es decir, en la parte inferior del triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. Okay, esa es el área postrema. En una resonancia magnética, en un corte longitudinal, pues lo encontramos aquí, buscamos el cuarto ventrículo en la parte inferior, en la línea media, esa es el área postrema. Entonces, dijimos que ese era el órgano de los sentidos. La función, eso viene en cuanto a la función, está relacionado con la función autonómica y la quimiorrecepción. Entonces, ¿por qué no hay, o por qué no está formada la barrera hematoencefálica como tal? Porque en esa parte va a haber una comunicación con el sistema vascular y van a captar ciertas sustancias que están en la sangre. ¿Ok? Se me olvidó colocarla aquí, pero esta es importante porque esta es el área de náuseas, vómito. ¿Okay? Ahí es donde se va a originar el reflejo para lo que es el vómito, por pues la alteración de algunos quimiorreceptores y también está relacionado con la regulación del sistema autónomo. Esa es la señora área postrema. Luego tenemos, yo lo voy a quitar a ustedes aquí, el órgano vascular de la lámina terminal. Entonces, si tenemos Banchón. Dígame, doctora. Descríbame en 30 segundos esta lámina. Bueno, ahí tenemos un corte sagital que se encuentra en la línea media, donde vemos lo que es ¿cómo se llama eso? El cíngulo, vemos al fornix, vemos al tálamo. A ver, Banchón, lo primero que va, obviamente que aquí está el cíngulo, porque es la circunvolución del cíngulo, pero lo primero que usted me tiene que escribir, pues, es el cuerpo calloso. Eso se me olvidó, es que eso no lo que rodea, la circunvolución que rodea al cuerpo calloso es el cíngulo, pero lo principal del cuerpo calloso, aquí se ve muy bien el septo pelúceo, el fornix, tálamo. Entonces, en la parte anterior está la lámina terminal. Entonces, pues, el órgano vascular de la lámina terminal, pues, lo vamos a buscar en esta parte, en relación con el área, con la lámina terminal. Igualmente, aquí una resonancia, un corte sagital, que es para orientarse que vamos a ver primero, el cuerpo calloso, el pico, el cuerpo, y el rodete del cuerpo calloso. Entonces, acuérdense que es comisura anterior, lámina terminal, ya. Entonces, en la lámina terminal, ahí en esa área, está el órgano vascular de la lámina terminal. ¿Cuál es la función de los órganos vasculares de la lámina terminal? Entonces, ahí van a actuar como osmoreceptores sensibles al sodio, el contenido de la presión osmótica dentro de la sangre. Ahí va a tener relaciones, aferencias y diferencias con el hipotálamo, la neurohipófisis, con la vasopresina, la aldosterona, y va a regular, pues, la cantidad de líquido que hay en el organismo y controla la presión osmótica. Luego tenemos el órgano subfornical. Entonces, como le dije, subfornical porque está por debajo del fornix, cuerpo calloso, septum pelúceo, fornix, aquí donde el fornix da la vuelta, están los plexos coroideos, por debajo y en la parte anterior, cuando el fornix se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás, entonces ahí está el órgano subfornical.
y evidentemente pues también tiene relación con el hipotálamo, va a influir en la regulación cardiovascular. A ver, todo lo que influye en el volumen va a influir con la tensión arterial, la regulación cardiovascular, el apetito y la homeostasis energética, porque también va a estar relacionado con el control de la glicemia. ¿Ok? Entonces, para ubicar una resonancia magnética, entonces lo ubicamos aquí. Si este cuerpo calloso, septo pelúcido, este vendría a ser el fornix, por debajo del fornix, porque es suborbital, entonces estaría el señor órgano suborbital. Luego tenemos el órgano subcomisural, entonces ahí ya nos pasamos hacia la parte posterior, y estamos hablando de la comisura blanca posterior a nivel del área de la epífisis. Esto es un corte, es histológico, pero se ve muy bien para verles la ubicación exacta del órgano subcortical. Obviamente en las piezas grandes lo que vamos a ver es el área. Para verlo exactamente, pues tendría que ser un corte microscópico donde vemos el tercer ventrículo, el tálamo, los plexos coroideos del tercer ventrículo. Por debajo de los plexos coroideos va a estar el órgano subcomisural. Si ustedes se acuerdan, la epífisis está en relación, ¿se acuerdan del surco subtalámico o hipotalámico, que se dirige hacia abajo en la forma obliqua, hacia abajo y hacia atrás, y va a terminar donde empieza el orificio del acueducto de Silvio, acueducto del mesencéfalo? Bueno, como el órgano subfornical está en esa zona, la función no se ha determinado muy bien, pero dice que secreta esta glicoproteína, la espondina. Dice que una de las funciones de esta glicoproteína es mantener permeable el conducto mesencefálico, ¿ok? Entre las otras funciones también, que incluye la tensión arterial y eso, pero esta es de una de las funciones específicas del órgano subcomisural, porque es importante mantener, porque va a crear unas fibras que mantienen permeable el conducto, ¿ok? Para que pues, no haya una obstrucción, porque es uno de los puntos más críticos a nivel del sistema ventricular. Cuando falta o no se produce esta glicoproteína, se puede producir pues una... Ayúdeme, ya le voy a decir que me va a ayudar. NASPUT. Si se obstruye el conducto, ¿qué va a pasar? ¿Qué patología se va a presentar? Sí, doctora. Si se obstruye el conducto, ¿verdad? ¿Qué pasa si se obstruye el conducto? Pero, ¿cuál conducto? O sea... ¿Del que estamos hablando? Pues el mesencefálico. Ahí, el conducto mesencefálico. Carrera, ayúdelo. No puede ser hidrocefalia. ¿Y por qué si ustedes saben siempre me preguntan? No puede ser hidrocefalia. Es hidrocefalia. Al líquido acumularse, o sea, los plexos coroideos están produciendo líquido. Si el líquido no circula, pues se acumula, eso es una hidrocefalia. Esa es la importancia. Luego tenemos la hipófisis, que bueno, la hipófisis ya nosotros la conocemos, pero que pertenece al sistema endocrino, pero bueno, está relacionada por la neurohipófisis con el diencéfalo. Ya sabemos las funciones, ya sabemos la ubicación. Esta sería una disección, un corte longitudinal, siempre la vamos a ubicar pues, en la parte anterior
sobre la silla turca cuando está el cerebro completo. Aquí está el infundíbulo, que es donde está colgando la señora neurohipófisis, ahí no está, perdón, la hipófisis. Y en una resonancia, pues es bastante fácil reconocerla. Esta está un poquito grande, ¿no? Porque es una tumoración. Entonces, en un corte coronal, ubicamos la silla turca, pues arriba de la silla turca es la hipófisis. Y si es un corte sagital, lo más fácil es ubicar la silla turca, dentro de la silla turca, clinoides anteriores, clinoides posteriores, el infundíbulo, esta es la señora hipófisis. La función, pues ya lo sabemos, que mantiene la homeostasis de todo el organismo y porque obviamente controla la actividad de las demás glándulas. Y por último tenemos la glándula pineal, que ya sabemos que está en la parte posterior. Eso también hay un quiste, la glándula pineal nunca es así de grande, pero bueno, es bastante visible en este corte, en la parte posterior, formando el límite posterior del tercer ventrículo o del encéfalo. Si tenemos un corte transversal, pues lo ubicamos en la parte posterior, está el área del epífisis. Como digo, nunca será así tan grande, lo que pasa es que hay un quiste en relación con la epífisis, por eso se ve esta gran mancha blanca o esta gran mancha negra. Obviamente, como ya habíamos dicho, la epífisis produce melatonina, que es la relacionamos con las oscilaciones circadianas, que es el ritmo circadiano, despertar y el sueño, y esa es la función de la glándula pineal. La eminencia media. La eminencia media, como ya dijimos, es la estructura, la parte inferior o el piso de lo que es el diencéfalo. Transporta la gonadotrofina entre la eminencia media y la hipófisis anterior, y pues obviamente está relacionado con todas las funciones y los procesos hormonales. Y eso es todo de los órganos circunventriculares, que es lo que me importa, porque se lo aprendan y aprendan a identificarlos dónde están. Esa es toda la clase de hoy. Con esto creo que terminamos las clases, porque el próximo